sobre el aparato lagrimal, que ya lo han visto unas 2 veces, lo hemos nombrado. Y el aparato lagrimal es el conjunto de elementos que contribuyen a la lubricación, la nutrición y la eliminación de las lágrimas residuales para la protección de la superficie ocular. El aparato lagrimal está formado por 2 estructuras, o 2 sistemas, un sistema secretor y un sistema excretor. La parte secretora está constituida en su parte acuosa por la glándula lagrimal principal y las accesorias de Krauss y Werfel. Eso en la parte acuosa, pero tiene también la parte lipídica, que es parte de la película lagrimal, que se forma en la glándula de Sayce y la glándula de Meibomian. Y las glándulas de protección superficial están dadas por la mucina. La glándula lagrimal principal está localizada en el techo de la órbita, en la parte temporal del techo de la órbita, y está formada por 2 partes, una parte orbitaria y otra parte, la porción palpebral, que está dividida por la metamería del músculo elevador del párpado superior, la divide a ambas, y vean ustedes que tiene sus canalículos que vienen desde la porción palpebral y van a drenar la lágrima hacia el fondo del saco conjuntival superior, y desde ahí con el parpadeo se va a distribuir. Pero al parpadear esta metamería que divide la glándula lagrimal, en cada parpadeo ordeña esta porción palpebral de la glándula lagrimal y hace que el líquido lagrimal, la parte líquida, salga hacia el fondo del saco conjuntival. El aparato secretor o excretor se forma a partir de los puntos lagrimales. Una vez que la lágrima ha lubricado la superficie ocular, se forma el lago lagrimal en la porción medial del globo ocular, en la porción nasal, y por los puntos lagrimales pasa hacia el saco lagrimal, el 80% desde el punto inferior y el 20% por el punto superior. Baja hasta el conducto lagrimonasal. El conducto lagrimonasal se forma a partir de 2 mamelones, uno superior que viene desde la saco lagrimal y el inferior que va y sube desde la mucosa nasal, y se van a encontrar en el centro que esta porción que tiene una película divisoria entre ambos mamelones se rompe a los días del nacimiento o después del nacimiento. Se atribuye a que el esfuerzo del parto al nacer el bebé hace que se rompa más fácil esta tabique que se forma entre los 2 mamelones, y comienza a funcionar el sistema lagrimal de drenaje. Por eso es que los procesos inflamatorios, la dactilocistitis del recién nacido, son más frecuentes en los bebés que nacen por cesárea que en los que nacen por parto normal. Cuando vean un niño que llega con una dactilocistitis, ustedes preguntan, ¿nació o lo operaron? Lo operaron, la mayoría. Entonces, aquí estamos en la fisiología, cómo funciona la cuestión de la lubricación de la superficie. Las lágrimas segregadas se forman van al fondo del saco conjuntival, desde ahí con el parpadeo van y forman el lago lagrimal y pasan al saco lagrimal y pasan vamos a ver la forma que pasan hasta la corneta inferior. Entonces, por capilaridad es lo que pasa este lago lagrimal, la lágrima residual a través de los puntos, pasa por capilaridad al saco lagrimal, y otra por la aspiración que ejerce el saco lagrimal. Este saco lagrimal tiene los tabiques
nasales de la porción medial del párpado superior tiene dos estructuras, una anterior y otra posterior al saco lagrimal. Y en el parpadeo también esas dos estructuras hacen que en el saco lagrimal se produzca un efecto de válvula que tracciona y ejerce esta tracción desde el saco lagrimal para las lágrimas residuales que están en el lago lagrimal, y desde ahí por la ventilación que circula a través de la nariz, ¿no? por el efecto de corriente de aire, baja, se seca la parte inferior del cornete y va traccionando lágrimas como efecto de mechero, que baja hacia la parte inferior, y lo mismo el efecto de la gravedad, porque generalmente el humano está en posición vertical, excepto cuando está durmiendo, y por eso algunos lloran en dormir, por eso y por otras cosas más, ¿no? Entonces la película lagrimal está compuesta por agua, sales minerales, proteínas y lisocimas. Esta es la estructura de la película lagrimal, tiene 3 capas. Cada día se forman alrededor de 20 gotas de lágrimas en las 24 horas en cada ojo. Esta es la película lagrimal, que debería considerarse como una capa más de la córnea. Esta es la película superficial o lipídica que se produce en las glándulas de meibomio y de Sézara. Tiene la función de hacer una malla protectora para que la porción acuosa no se evapore y mantenga la humedad ocular en la superficie. Cuando dejan de funcionar las glándulas de meibomio de 6 en las enfermedades, varias enfermedades de queratoconjuntivitis, de lesiones de las glándulas principalmente, se produce la disminución de la secreción de la porción lipídica, y entonces hay el síndrome de ojo seco, que por la disminución de la permanencia de la película lagrimal, la porción acuosa. La porción acuosa se forma, ya saben, en la glándula lagrimal principal y en la accesoria de Krause y Wolfram. Y la porción interna, ¿no?, o mucímica, se forman las células caliciformes en la glándula de Henle-Mans, y son principalmente protectoras antibacterianas. Lagrimeo ya dijimos que es cuando hay un exceso de formación de lágrimas, y epífora es cuando hay obstrucción, el drenaje de lágrimas, derrame de lágrimas por causa de obstrucción en el sistema de drenaje lagrimal. Para explorar la integridad de las vías lagrimales, si funcionan o si no funcionan, lo más simple es instilar un colorante. Usamos fluoresceína, viene un papelito de fluoresceína, y se pone en la conjuntiva tarsal inferior, se toca con un papel de fluoresceína, y después de 5 minutos se pone un cotonete adentro de la nariz, y si tiñe quiere decir que está permeable, y si no tiñe no está permeable. Se hace en los dos lados, independiente el uno del otro, y se puede verificar si hay o no hay permeabilidad de las vías lagrimales. Eso es lo más simple. Pero esta es la prueba de Jones, la que les estoy diciendo. Y cuando no tiñe el cotonete, quiere decir de que hay una obstrucción. Puede ser acá, en los canalículos lagrimales, o acá en la parte de salida. Las principales obstrucciones que ocurren en el drenaje lagrimal están en esta zona, y no es producido porque esté mal el canalículo de drenaje, ¿no?, el conducto lagrimonasal, es porque hay algún pólipo nasal o alguna alteración en la estructura del tabique nasal que está obstruyendo el drenaje. Entonces hay que verificar, y para verificar dónde está se hace esta prueba de Jones, prueba secundaria, donde se ingresa con una cánula hasta el saco lagrimal, se instila la fluoresceína líquida en el fondo del saco, y después de un minuto se pone el cotonete abajo, y si es que pasa, quiere decir que hay permeabilidad en la parte inferior. Pero si pese a instilar la fluoresceína en el saco, no tiñe el cotonete, hay obstrucción en la parte de los canalículos, en la parte inferior, perdón.
Otra manera es dilatar el punto lagrimal con un dilatador del punto en vertical y en horizontal, porque esa es la forma del canalículo, y posteriormente se ingresa con una cánula o con una sonda con punta roma a través del punto lagrimal inferior o superior. Principalmente usamos el inferior, y se lava el saco lagrimal o se ingresa hasta el cornete inferior. Y cuando el mamelón del tabique no está roto, al entrar en la cánula se rompe y entonces se produce el drenaje. Es una manera de reactivar la salida del drenaje de las lágrimas. Estos son la daquerositorinografía. Se instila en el fondo del saco, también en el fondo del saco, se instila el material de contraste, urografina o alguno de esos contrastes radiológicos, y se toman radiografías para ver si es que hay compresiones, tumores, etcétera, en la vía lagrimal que estén alteradas. Uno de las causas de las alteraciones congénitas es la agenesia, ¿no? La aplasia congénita de la glándula lagrimal principal es una de las alteraciones más significativas que ocurren en el sistema lagrimal, sobre todo en el secretor, y se asocia generalmente a anoftalmos o a criptoftalmos. Generalmente hay alteraciones orbitarias, hemos visto en estas, cuando hay ausencia de la glándula lagrimal, hay criptoftalmos, y en la órbita tampoco desarrolla, por eso es que hay anormalidades orbitarias también. En la gente adulta a veces levantamos el párpado porque el paciente se queja de una tumoración, y es la glándula lagrimal, la porción palpebral de la glándula lagrimal principal que ha hecho una ptosis, una caída por desinserción. Estos casos se tratan reposicionando la glándula, la porción palpebral de la glándula, con puntos en la parte superior de la órbita temporal. Entre los procesos inflamatorios del sistema lagrimal, el aparato secretor, tenemos la dacrioadenitis, que puede ser aguda, inflamación de la glándula lagrimal, que puede ser aguda o puede ser crónica. Este es el proceso inflamatorio agudo que afecta a la órbita, y muchas veces esto da celulitis orbitaria también. Esta es la dacrioadenitis crónica, que generalmente es secundaria a otras patologías sistémicas, como en este caso, ¿no? Los tumores, la patología del aparato secretor, el adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal, ¿no? Que son poco comunes, son tumores de la glándula lagrimal, y los tumores de la glándula lagrimal, ya lo hemos dicho, de que el 50% de los tumores de la glándula lagrimal principal son malignos, y el otro 50% son benignos. Y además hay que descartar, estos desplazan el globo ocular hacia abajo y adentro generalmente, y hay que descartar que si es tumor o es pseudotumor de la glándula lagrimal. Ya hemos hablado de eso, creo, pero para diferenciar un tumor de un pseudotumor es en base a la historia clínica. ¿Cuándo empezó a formarse esta alteración? El paciente, si dice hace 2 semanas no lo tenía y ahora lo tengo, no vamos a pensar en un tumor, ¿no es cierto? Y generalmente los tumores son de curso largo. Los pseudotumores son procesos inflamatorios agudos. Entonces eso nos va a hacer pensar en un pseudotumor inflamatorio. Pero para confirmarlo vamos a darle corticoides, prednisona, 1 miligramo por kilo de peso durante 7 días. Y en 7 días desaparece si es un pseudotumor inflamatorio. Y se diferencia que ya no es un tumor. Entonces van a evitar de hacer tomografía, resonancia magnética, cirugía y cosas que no son necesarias. Entonces la manifestación clínica, una de las más importantes, es la diplopía. El paciente, a la medida en que va presionando la glándula sobre el globo ocular, va disminuyendo la motilidad ocular de ese ojo y produce visión doble, diplopía, por la falta de la correspondencia retiniana. Ya saben ustedes que para la visión tridimensional se necesita tener correspondencia retiniana, y eso significa que ambas retinas deben adaptarse una sobre la otra en el objeto que uno ve. Entonces puede ver en tridimensional. Por eso es que la visión tridimensional está dada por los dos ojos. Con un solo ojo no hay visión tridimensional. Eso ya lo saben.
Entonces tenemos el síndrome de Mikulicz, que es generalmente causado por otras patologías y que causa dacrioadenitis crónica, y esto por una hipertrofia del estroma de la glándula y una atrofia del parénquima secretor de glándula. Entonces disminuye la formación de lágrimas, y este proceso también produce sequedad en la de las glándulas salivales. Todas las glándulas de secreción externa están afectadas con el síndrome de Mikulicz. Y principalmente esto es como secundario a la sarcoidosis, linfomas, leucemias, etcétera, que produce el síndrome de Mikulicz, sequedad ocular y sequedad bucal principalmente asociada. El diagnóstico de la secreción lagrimal en la queratoconjuntivitis, que es otra patología muy frecuente, sobre todo en mujeres, por los ciclos hormonales, la formación de lágrimas algunas veces es insuficiente. Entonces, por lo menos el 40%, de acuerdo a la literatura, entre el 20 y el 40% de las mujeres tienen algún grado de queratoconjuntivitis zika, por la falta de formación de lágrimas, esto por los ciclos hormonales. De cada 10 mujeres, un hombre tiene sequedad ocular. Y el diagnóstico se lo hace con el test de Schirmer, que es aplicar 2 tiras de papel que están milimetradas, cada 5 milímetros una línea, se dobla la punta y se coloca atrás del párpado inferior, y después de previa aplicación de una gota de anestésico, se espera un rato, unos 2 o 3 minutos, y después se pone, cuando ya no lagrimea por el efecto del anestésico, recién se aplican los papelitos y se lo deja 5 minutos. Y se lee aquí en las líneas cuántos milímetros humedece. Si humedece menos de 15 milímetros de papel, estamos frente a una disminución de la formación lagrimal. Síndrome de Schirmer 2 se llama. También el test de ruptura lagrimal, en que se aplica anestésico y se aplica colorante, fluoresceína también, y se verifica con luz azul en qué tiempo se rompe la película lagrimal. Generalmente debe romperse la película lagrimal mínimo 10 segundos después de no parpadear, 10 a 15. Entonces la formación también de puntos sobre la córnea, como erosiones epiteliales, como se ve acá, con tinción también está esto con fluoresceína, es otro signo de falta de lágrimas por la sequedad ocular. Y la formación de filamentos epiteliales en la córnea y en la conjuntiva. El tratamiento, el más común, porque la mayoría no son graves, van a ver ustedes que la mayoría de las secretarias o la gente que trabaja sobre todo en aire acondicionado están con su frasquito de lágrimas artificiales. Hay que sugerir usar lágrimas artificiales sin conservantes, porque las lágrimas con conservantes producen lesión del epitelio. Las lágrimas artificiales sin conservante. Después otra forma de tratar la queratoconjuntivitis zika es con la obliteración de los puntos de drenaje lagrimal, como se cauteriza, se hace diatermia en los puntos lagrimales, o con láser. Hay una variedad de formas de obstruir para evitar de que las lágrimas pasen muy rápido. Incluso se hace un punto a veces ahí. Y esto es el cianoacrilato. ¿Conocen la gotita, no? Pues no lo vayan a hacer si no saben. Se seca con un cotonete o con una esponja de celulosa, y se le pone una gotita de la gotita. Y eso dura 2 meses ocurriendo el punto lagrimal, y el ojo no se va a quedar seco. También hay tapones que vienen hechos para eso. Vienen tapones lagrimales, de puntos lagrimales, calibrados además, para que uno drene lo que uno quiere que drene, y incluso para ocluirlo completamente. Eso vienen con su aplicador y se lo ponen en el punto lagrimal, y eso queda hasta cuando uno quiere sacarlo. Si es que el paciente está en tratamiento por una queratoconjuntivitis zika y uno ve que ya está mejor, ya está funcionando el sistema de drenaje, de lubricación, entonces se lo puede retirar. Entre las patologías del aparato excretor
hay alteraciones del punto lagrimal, puede haber ausencia del punto lagrimal, o anomalías de la posición, si el punto lagrimal está en la parte interna del párpado o en la parte externa expuesto, no va a cumplir con su función de drenar las lágrimas. O a veces hay puntos supernumerarios también. En los canalículos puede haber obstrucciones de los canalículos, y en los conductos lacrimonasales obstrucción, dando daqueriocistitis, sobre todo en el recién nacido. Hay daqueriocistitis también en el adulto. Aquí ven ustedes una fístula de punto lagrimal acá. En este caso, cuando hay dos puntos, aquí hay el punto lagrimal y aquí hay un supernumerario, es una fístula. Hay que hacer un ojal y hacer sutura, anular esta salida, para que no llore por los dos lados. Las daqueriocistitis del recién nacido, que les decía, a veces se forma por la acumulación de drenaje incluso del líquido amniótico de la madre, pasan al saco como conducto lacrimonasal y producen obstrucción, o a veces por la falta de ruptura de la película de división entre los mamelones superior e inferior, y el bebé nace con esto. Y si el médico no sabe, dice, ha nacido con un tumor, es una obstrucción del saco lagrimal, del conducto lacrimonasal, daqueriocistitis del recién nacido, y la mamá va donde el médico y le dice el médico, póngale gotita, una gota 4 veces al día, y no sirve para nada. Hay que darle masajes, ¿sí?, a la madre, lavarse las manos, hacer masajes sobre el saco lagrimal hasta vaciar el contenido del saco lagrimal por el punto hacia afuera, incluso hacia la nariz, por el movimiento rotatorio del dedo de la mamá. Y es mejor si se pone un papel Kleenex y va haciendo el masaje, para que el Kleenex, cuando miren el Kleenex mojado, hay que continuar haciendo hasta que ya no moja, quiere decir que ya el saco está vacío. Y cuando se hace el tratamiento, que hay que dar antibióticos, si se puede por vía oral, se le da mejor. Y si no, tópico, después del masaje, la gota del colirio antibiótico de amplio espectro, pero no cloramfenicol ni tetraciclina, ya saben. Entonces, hacer el masaje por lo menos cada 3 horas, la mamá, rotativo sobre el saco lagrimal en el borde de la órbita inferior, y después, cuando ya no sale el líquido, cuando ya no echa pus, entonces se pone la gota de antibiótico, porque así va a entrar hasta el saco lagrimal, y si hay bacterias la va a eliminar, ¿no es cierto? Y con el mismo masaje se facilita el drenaje hacia la nariz. Ese es el tratamiento más simple, pero hay dilatadores de puntos lagrimales, dilatadores como este, dilatadores del punto mismo acá en el párpado inferior, o dilatadores, se ingresa con una cánula que con este manguito se produce presión para que abra la vía lagrimal. Esto es una sonda lagrimal que se ingresa hasta el cornete inferior por el punto lagrimal, y se lava. Una vez que se ha ingresado, con una cánula se lava el saco lagrimal, y hay que hacer masaje a la mamá todos los días, indicarle que haga el masaje, eso es importante, y poner el antibiótico después del masaje. El tratamiento es ese para la daqueriocistitis del recién nacido. Las crónicas son recurrentes en realidad, es la formación de daqueriolitos, piedritas que se forman, o bolitas que se forman en el interior del saco lagrimal y obstruyen la salida. En los adultos es frecuente, y con masaje y antibióticos por vía oral, si es necesario, es suficiente, ¿no? El paciente está lagrimoso y presenta esta bolita, muchas veces más grande. El mismo paciente a la larga aprende a hacer ese masaje y bajarlo, pero en caso de que no responda con el tratamiento de antibióticos vía oral, masaje, etc., hay que operar, hacer una daqueriocisto-rhinostomía, es hacer una comunicación entre el saco lagrimal, ¿no?, hasta el conducto lacrimonasal, por conducto lacrimonasal hasta el cornete inferior, y se deja una sonda de silicona hasta el cornete inferior, y se la sostiene con un punto, se la deja por 2 meses, y formamos
una nueva vía. En vez de esta, ponemos otra vía acá, nasolagrimal para el drenaje de la lágrima. Porque si lo dejamos obstruido va a llorar siempre, ¿no? Entonces aquí está, así se deja en esta condición y se corta en esta parte y se la retira para cuando completa los meses. Esta es una dacriocistitis reagudizada, porque este es un viejo. Entonces, una dacriocistitis reagudizada, vean ustedes, un absceso, prácticamente esto. Hay tumefacción, enrojecimiento, dolor, epífora, por supuesto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es dilatar el punto lagrimal, entrar si es posible hasta el saco mismo y hacer, mientras está con la cánula en el saco, se hace drenaje para que vaya saliendo todo por el punto lagrimal en lo posible o hacia la nariz. Hay que drenarlo de alguna forma. Cuando no se puede drenar por el punto, que es lo ideal, se hace una punción en el saco, se aspira con una jeringa, y se manda al laboratorio para que mientras hagan el examen se le da antibióticos por vía oral, antiinflamatorios, etcétera, para tratar la dacriocistitis, la infección del saco, y posteriormente tomar la conducta que corresponda. Entonces, antibiótico por vía oral, antiinflamatorio, y una vez que se ha controlado la infección ya se puede hacer la dacriocitorrinostomía si fuese necesario. Entonces, dacriocistitis reagudizada, porque estos pacientes son crónicos, tienen problemas crónicos de la vía lagrimal, entonces a veces se obstruyen, ellos mismos lo obstruyen y otra vez y así, hasta que llegan generalmente a la dacriocitorrinostomía. En este caso, lo que hay que hacer es drenar esto, porque ya no se va a poder restablecer el saco lagrimal, drenar, limpiar, una vez que ha terminado de cicatrizar esto con tratamiento antibiótico, etcétera. Una vez que ha concluido el proceso de control del proceso inflamatorio, se opera, se hace una dacriocitorrinostomía y se deja una mecha en la nariz para que drene. Los traumatismos del párpado son importantes porque a veces afectan la vía lagrimal, principalmente el canalículo inferior. Cuando está afectado o roto el canalículo inferior, los traumas oculares, lo más frecuente es esta zona. El superior está protegido por la órbita, la parte superior de la órbita, pero el inferior es el que más se secciona por el trauma. Entonces lo que hay que hacer es reparar inmediatamente se pueda la integridad del canalículo lagrimal inferior y se coloca un tubo de silicona y se repara el párpado. Porque si se deja, ustedes ya saben que el 80% de la lágrima sale por acá, por este punto. Si lo dejamos así, va a llorar siempre. Y si lo dejamos para hacerlo despuesito, se ocluye esto con la cicatriz y es difícil de encontrar para hacer la reparación, hay que hacerla rápido. Esto, hay ausencia aquí por el trauma, entonces hay que hacer una reformación quirúrgica del drenaje. Acá tenemos el párpado desfacelado, el punto lagrimal está aquí, hay que colocar silicona, aquí está el tubo de silicona, ingresar y salir acá, reposicionar todo, rehabilitar con sutura el canalículo, sutura 10-0 mononylon, y una vez que se ha reparado el canalículo se posiciona nuevamente el párpado en su lugar. Esto después de 2 meses ni se sabe si había o no había trauma, cuando está hecho bien, ¿no? Hay que fijarse las capas del párpado y todo eso. Esto es un cáncer, procesos tumorales malignos del saco lagrimal. Lo frecuente en la vía lagrimal son en el saco lagrimal, en la vía de drenaje. Y estos son carcinomas, adenocarcinoma del saco lagrimal, que pueden ser igual que los que ya hemos visto. Hay 2 clases, ¿no? Y unos son más malignos y los otros son más frecuentes, ¿no? Son rarísimos en la vía lagrimal, pero principalmente están en el saco, y el tratamiento es sacar el tumor y mandar o en coordinación con el oncólogo para que él haga el tratamiento con radioterapia. En los tumores de la glándula lagrimal principal, ¿no? Hay que sacarla en su integridad, ¿no? Porque puede haber una infiltración de células malignas en toda la órbita y proliferarse el tumor si se saca por partes. Hay que extraerlo completamente y actualmente se lo saca por cría, se pega con una punta de menos
80 grados y se tracciona y se va devolucionando y sale con el. Eso de la vía lagrimal, enciéndame